Bien, vamos a comenzar con algo que le habías dicho que iba a realizar, que es la instalación eh, de Debian 11 eh, de una forma más limpia que la que realizamos en clase como prueba, ¿verdad? Eh, bien, esa fue la instalación, esta es la instalación que realizamos en la clase anterior. La voy a eliminar de la máquina virtual. Al eliminarlo me informa si quiero borrar solo la definición de la máquina virtual o todos los archivos que la acompañan. Yo en este caso voy a decir no solo voy a borrar la máquina virtual, ¿sí?, sino todos los archivos, ¿sí? Eso incluye al disco rígido, ¿sí?, a la unidad de almacenamiento, que es un archivo. Bien, vamos a nueva máquina virtual. Le voy a poner como nombre Atila, ¿sí?, y va a ser una máquina como instalar un Debian, un Linux y un Debian 32. Para los que tienen máquina potente y pueden disponer de más de 4 GB de RAM, ¿sí?, ya habíamos charlado, ¿sí?, elijan el Debian de 64 bits, ¿sí? En mi caso no tiene sentido, ¿sí? Entonces voy a decirle, la máquina como definición, como nombre en VirtualBox se llama Atila, de tipo Linux, Debian. Siguiente, de 32 bits. La cantidad de memoria le voy a asignar bastante, a ver si vamos rápido en el proceso de instalación. 4096, ¿sí? Nuevamente traten de estar en el rango, ¿sí?, de lo verde, ¿sí? Aquí hay un rango de lo verde hasta aquí. Aquí hay un color rosa hasta aquí menos intenso y acá más intenso, ¿sí? Esto podría ser un color amarillento. Acá en este caso yo lo veo como sí, podría ser un amarillento, ¿sí? Traten de mantenerse dentro de la línea verde del total de RAM que ustedes tienen. En mi caso 8192. Todo a modo de repaso, ¿sí? Esta es la memoria RAM del equipo que vamos a virtualizar, la Random Access Memory. Siguiente, vamos a crear un disco duro virtual ahora. Crear, le vamos a decir, ¿sí? El tipo de disco duro va a ser BDI. Le voy a dar siguiente. BDI, podría elegir otro tipo de imagen de disco. Sí, voy a dejar lo que VirtualBox en esta versión toma por defecto. El BDI. Siguiente, reservado dinámicamente. Ya habíamos charlado de ese tema. Yo en Linux lo voy a dejar reservado dinámicamente. En Windows mi recomendación fue que lo hicieran de tamaño fijo si tienen un poco de espacio. Total, no se necesita mucho, ¿sí?, excepto que tenga un disco extremadamente grande, ¿sí?, y lo quieren hacer reservado dinámicamente, cosa que resulta medio extraño, ¿no? Yo, sobre todo es por cómo administra el espacio en disco los sistemas operativos, y Linux lo administra mejor que los sistemas Windows. Por lo tanto, que vaya creciendo el tamaño del disco a medida que se va utilizando, es decir, que se van escribiendo archivos, no implica una lentitud progresiva del sistema. Vamos a darle a siguiente, donde voy a guardar la máquina virtual, el disco. Ustedes ya saben, generalmente lo guardo donde tenemos nuestras clases. Vamos a poner aquí, aquí, y vamos con redes de datos, ¿sí?, Atila, que se llame, así sé que hace referencia a esta máquina virtual. El tamaño del disco, voy a ingresar un disco que sea de 20 GB, 40 GB,
y le voy a decir crear. Clic en crear. Se creó la máquina virtual, algo que nunca hicimos, pero para que ustedes lo vean, ¿sí? Es, por ejemplo, hay cuestiones que voy a tocar más adelante, ¿sí? Pero dos cuestiones que quiero tocar ahora es, para esta máquina virtual, quiero tener más de un disco y quiero tener más de un dispositivo de red, ¿sí? Entonces me voy a la configuración de la máquina virtual Atila, que está aquí, configuración, ¿sí? Y me voy a red, y en red me voy a adaptador de red y habilito el segundo adaptador de red, ¿sí? Vamos a dejarlo también como, vamos a dejarlo no conectado ahora, ¿sí? Está el adaptador 1 habilitado, ¿sí? Haciendo, conectado como NAT, haciendo esa traslación de dirección de red, y el otro adaptador de red sin conectar, o sea, como si fuera un equipo real con dos adaptadores de red. Y por otro lado, el almacenamiento, fíjense ustedes que tengo dos controladoras, ¿sí? De discos, una controladora IDE, un poco vieja, y una controladora SATA, una controladora más nueva de discos, ¿sí? Esto, si uno desarma un equipo, podemos identificar claramente el tipo de cable, ¿sí? Que representa la conexión IDE y el tipo de cable que representa una conexión SATA. Vamos a agregar en el controlador SATA un nuevo disco, ¿sí? Tengo el disco que se llama Atila BDI de 40 GB, ¿sí? Vamos a agregar un nuevo disco. Esto es para añadir una unidad óptica SATA, ¿sí? Acá es para añadir un disco duro, al igual que en IDE es añadir una unidad óptica, IDE añadir una unidad de disco duro IDE. Bueno, yo quiero entonces acá añadir un nuevo disco. Para eso vamos a crearlo. Le voy a crear un BDI reservado dinámicamente. Siguiente, a este lo voy a llamar Atila 2. Atila 2, presionemos la tecla Atila 2 y le voy a decir que este disco, en un principio como para verlo después en las diferencias, vamos a decir que este disco tiene 80 GB. También reservado dinámicamente, había dado reservado dinámicamente. Siguiente, 80 GB. Atila 2, cambio de nuevo porque al volver hacia atrás volvieron los valores por defecto. Le doy crear. Y voy a seleccionar, lo voy a tachar, lo voy a unir, lo voy a vincular, ¿sí? Con la máquina virtual esta. A ver si puedo, ¿qué pasa? Ahí está. Acá, no attach. Aquí está. Atila 2. Seleccionar. Verán ustedes que tengo dos discos. Atila 1 de 40 GB, ¿sí? Y me dicen qué puerto está. SATA 0. SATA 0. SATA 0. Y este SATA 1. Dos cables de la controladora SATA. Le voy a dar aceptar, ¿sí? ¿Para qué los dos adaptadores de red y los dos discos? En un principio para que ustedes vean cómo los detecta la instalación del sistema operativo, que en este caso vamos a instalar Debian 11, ¿sí? Sin interfaz gráfica, para que corra rápido. Le hemos dado un sistema de 32 bits, le hemos dado 4 GB de memoria, ¿sí? De memoria RAM, y le vamos a dar iniciar, ¿sí? Aceptar, iniciar, aquí arriba, ¿sí? Aquí iniciar. Nos va a pedir la imagen
nos va a pedir o le vamos a tener que ingresar la vincular. Fíjense que me está diciendo no existe un medio booteable, no existe un medio para inicializar, sistema parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede arrancar. Apagar la máquina, aceptar, ¿sí? Con la máquina siempre seleccionada me voy a configuración y voy a ir a almacenamiento, ¿sí? Y donde está la controladora IDE secundario maestro. Vaya a saber por qué eligió la opción de IDE secundario maestro. Por ahora, si pasa, no me interesa. Voy a ir a este símbolo para elegir icono, para elegir la ISO que voy a utilizar, ¿sí? Debian 11, ¿sí? Ya figura en esta lista, pues la instalamos con ustedes, entonces VirtualBox mantiene las listas de la ISO. ¿Sí? Le voy a decir, eso ya le cargué la ISO, ¿sí? Ya está cargada, se ve aquí. Me voy a ir a sistema, voy a verificar la prioridad de arranque. El disquete lo destildo y lo saco, no pasa nada si lo dejaba como estaba, ¿sí? Pero para tenerla bien claro, puede arrancar con el dispositivo óptico, que es la lectora CD-DVD, ¿sí? Y el disco rígido. En un principio va a arrancar con óptico. Vamos a ver si podemos hacer que arranque. Le damos a iniciar. Bien. No voy a ir por la parte del instalador gráfico, ¿sí? Voy a ir por la parte de la consola. El instalador textual, que en realidad es una gráfica pero no de ventanas, ¿sí? Es de diálogo, son gráficas de diálogo. Voy a ir a install. Seleccionamos, como lo dice aquí, el idioma, ¿sí? Vamos a desplazarnos con flechita hacia arriba o flechita hacia abajo, ¿sí? Hasta encontrar nuestro idioma. Vamos a buscar, por aquí tenemos español. Español, por acá, le damos enter, ¿sí? Enter, ¿sí? El país ahora, me desplazo hasta Argentina, enter. Por supuesto, quien lo quiere instalar en otro idioma lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Vamos al mapa del teclado, ¿sí? Latinoamericano, ¿sí? Es el que está seleccionado allí. Enter. ¿Sí? Ahí comienza una, digamos, una primera partecita de una primera etapa del instalador, ¿sí? Inmediatamente con la configuración de red. Yo estoy trabajando, como ustedes saben, en un equipo portátil. Fíjense ahora que está, a diferencia de otras veces, que ya con este ejemplo es la tercera vez que instalamos un Linux con ustedes, ¿sí? La primera un Ubuntu 14, la segunda este mismo, Debian 11, y esta vez yo haciendo este audiovisual de nuevo, un Debian 11. Al activarle a la máquina virtual un segundo adaptador de red, fíjense ustedes que figuran otro adaptador de red, ¿sí? Voy a elegir el primero, ¿sí? Los nombra como en P0S3, en P0S8, ¿sí? Elijo el primero, 0S3, le doy Enter. Trata de autoconfigurarse, es decir, obtener la dirección IPv4 o IPv6 a través de algún servidor de DHCP en la red. Me pide el nombre de la máquina. Recuerden que el nombre de la máquina, el nombre de la PC o el nombre del equipo es único en la red, ¿sí? Y por acá les quiero mostrar que en cierta forma voy a seguir esta guía, ¿sí? Que se encuentra en servidor Debian,
¿sí? La web servidordebian.org. Les conté hace un tiempo que es de un brasilero, ¿sí? Que viene hace tiempo instalando y configurando un servidor Debian completo para el hogar. De aquí sacamos la documentación. Vamos a ponerle fuente. Es de donde obtuvimos o de donde obtengo algunos de los datos, por lo menos. ¿Sí? Volvemos al instalador, nombre de la máquina. El nombre de la máquina me va a poner Atila, haciendo referencia al caudillo de los hunos. Aquí, como les contaba en la clase, me muevo con la tecla Tab, ¿sí? Y lo rojo es lo seleccionado, ¿sí? Ahí puedo editar el nombre nuevamente, ¿sí? Me muevo con la tecla Tab. Todas esas letras que aparecen abajo es porque dejé para que con este grabador de pantalla mostrara la tecla que presiono. En muchos casos muestra bien, cuando uso las teclas de desplazamiento no, pero bueno, esperemos que sirva. Tab, me voy a continuar. Atila como nombre de la máquina. Los nombres de la máquina no se deben repetir. Volviendo a la guía, que estoy dentro de, tengo que hacer un clic por de fuera. Estaba dentro de la instalación y por aquí podemos, ya pasamos toda esta parte, el nombre de la máquina, dirección IP manual, ¿sí? Lo que hace es tomar una dirección IP fija, yo la puedo poner manualmente en la instalación, sí, totalmente. Yo elegí utilizar una instalación que es la del servidor de HCP de mi casa. Nombre del sistema, acá, indique el nombre con el que se conocerá el sistema en la red. Al igual que la dirección IP, ese nombre debe ser único en la red local, ¿sí? En este caso, esta persona, este creador, le puso server. Bien, vuelvo a la instalación. Yo le puse Atila. Hago un clic dentro de la máquina para que la capture el teclado. Le doy Enter. Nombre de dominio. ¿Puedo no poner nada? Sí, puedo no poner nada. Le voy a poner home.lan en este caso. ¿Puedo no poner nada? Puedo no poner nada y lo configuro más adelante. Tab, me voy a continuar. Enter. Clave de superusuario. ¿Sí? Esta es la clave de root. ¿Sí? Como ya charlamos varias veces, les decía que lean ustedes los mensajes. ¿Sí? Dice, por ejemplo, el último, no sería el último párrafo, ¿verdad? Por arriba de clave de superusuario, por arriba de tenga en cuenta, viene el párrafo que dice: la contraseña del usuario root administrador no debería estar en blanco. Si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta root. Bien, si dejo la contraseña de root en blanco, la cuenta root se deshabilita. Y se creará una cuenta de usuario a la que se le darán permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo. En definitiva está diciendo, si usted deja en blanco la contraseña de root, se le creará un usuario que tendrá derecho de ejecutar órdenes como superusuario a través de la orden sudo, que fue lo que hicimos en la instalación anterior, ¿sí? En la clase. Yo le voy a poner cuenta de superusuario, ¿sí? Para seguir determinados lineamientos. También es válido deshabilitar la cuenta root, ¿sí? Y ejecutar con sudo. Voy a poner, en este caso, voy a seguir este otro procedimiento. Que la cuenta root no esté deshabilitada, pero que tenga una contraseña. ¿Sí? Esa, ahí ustedes verán, la que pusimos la otra vez, 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Sí? Enter.
Vuelva a repetir la contraseña 123.321. Nombre completo para el nuevo usuario, lo habíamos charlado, es solo el nombre. Si esta máquina la va a usar Walter Pérez, pongo Walter Pérez. Enter. Enter o Tab, me voy a continuar. ¿Sí? Ahora, el otro era el nombre del usuario, el nombre completo del usuario. Ahora es el nombre del usuario. Como habíamos charlado, estos nombres de usuario se normalizan. ¿Sí? Se llegan en las empresas u organizaciones, se llegan a acuerdos, ¿sí? Y se escriben de cómo van a ser los nombres de usuario. Por ejemplo, podría ser W. Pérez. W. Pérez. O en este caso, menos formal, Walter. ¿Sí? Más formal, W. Pérez. Podría ser Pérez W también. Continuar. Elige una contraseña. 1, 2, 3. Repetirlo. 1, 2, 3. Listo. Recuerdo que vamos con el particionado. Recordemos que estoy utilizando, ¿sí?, una imagen de instalación en DVD. Es completa. Es bastante completa. No va a bajar casi nada de internet. Absolutamente nada, excepto actualizaciones. ¿Sí? El particionado del disco. Particionado del disco, como ya hemos charlado en la clase, voy a utilizar primero particionado, habíamos dicho y decimos que son divisiones en el disco, divisiones físicas, es decir, esas divisiones son estáticas, no se pueden ni agrandar ni achicar excepto con programas externos, ¿sí?, o programas que traiga el mismo sistema operativo, pero es un mecanismo no fácil de administrar, que puede generarnos, causarnos dolor de cabeza en el sentido de la pérdida de la información o de que el sistema no arranque ya en un futuro después de haberlo tocado. Vamos a utilizar manual, ¿sí? Y vamos a usar particiones DOS. Las particiones DOS son por las particiones, por el tipo de particiones que se creaban, ¿sí?, con las PC de IBM. Y como eso se masificó por la gran venta que tuvieron las PC de IBM o clones, ¿sí?, se utiliza este tipo de particiones DOS. Esta tabla de particiones, ¿sí? Una tabla de particiones indica la cantidad de particiones y el tipo de particiones. Y se las ubica en el MBR o Master Boot Record, registro maestro de arranque, que está en el primer sector del disco rígido, ¿sí? Y ocupa 512 bytes. Y por esa definición misma podemos contener 4 particiones primarias que en su tiempo los sistemas operativos no arrancaban si los sistemas operativos, los gestores de arranque de los sistemas operativos, como por ejemplo Windows, no arrancaba si las particiones no estaban ubicadas en particiones primarias. El MBR tiene estas limitaciones, son 4 particiones primarias, ¿sí?, o 3 particiones primarias y una partición extendida, y dentro de esa extendida varias, cuando digo varias digo cientos de unidades lógicas dentro de esa partición. Por lo tanto, en definitiva, podemos tener muchas particiones, con lo cual, para aquellos tiempos y hasta el día de hoy, sorteamos, ¿sí?, esa limitación. Particionado guiado, no. Voy a elegir nuevamente con esa tabla de particiones de OS, voy a elegir el primer disco. Fíjense, tengo un disco de 42 GB, 40 que fue el que seleccioné, y un disco de 80 GB. ¿Sí? ¿Y cómo los nombraba? Fíjense que hemos dicho que era SDA, SDB, ¿sí? Si tuviera otro, SDC, para que lo vieran. SDA, Enter.
crear una nueva tabla de particiones. Este disco está virgen, este disco está sin ningún tipo de datos servible para un sistema informático. ¿Sí? En definitiva, no tiene una tabla de particiones. ¿Desea crear esa tabla de particiones? Sí. Creamos la tabla de particiones, entonces ahora disponemos, ¿sí?, lo que está en rojo, del el espacio total del disco para empezar a crear particiones, pues ya tenemos creada una tabla de particiones que es en donde se va a almacenar, como les decía, por ejemplo, la cantidad de particiones, el tipo de formato de la partición, ¿sí?, el tamaño de las particiones, dónde empiezan cada una, dentro del disco rígido. Vamos con partición, seleccionar el espacio libre y le damos Enter. Y le vamos a dar a crear una nueva partición y le damos Enter. Aquí voy a utilizar, y para esto lo voy a escribir por este lado, ¿sí? Para las particiones voy a usar una partición para home, ¿sí? Voy a usar o crear una partición para almacenar el directorio home, ¿sí? Una partición para almacenar el boot, una partición para almacenar, ¿qué me falta? A ver, le vamos a poner como medio en orden. El boot la necesito para el arranque, es el directorio en donde se encuentran los archivos de arranque, ¿sí? Una partición home para separar el directorio donde se encuentran los datos del usuario, ¿sí? Una partición para almacenar en un principio el resto de la jerarquía de directorios de Linux, o sea, los demás, y una partición para almacenar, una partición para intercambio, ¿sí?, como esa memoria de intercambio que ya charlamos varias veces, ¿sí? O sea, la swap. Bien, vamos a ver si logramos hacer esto. Habíamos dicho, o les había dicho, les vamos a dar más o menos unos 500 megabytes, ¿sí? ¿Cuánto le doy al home? El home, como otros directorios donde se almacenan datos que varían y donde puede haber servicios como el var, ¿sí?, por ejemplo, el TMP, donde están archivos temporales, aunque los archivos temporales no van a influir, pero el var, por ejemplo, requieren una buena cantidad de espacio. Depende de lo que se le instale, lo que se instale en el servidor, ¿sí? En el home de por sí van a estar los home de los usuarios. Si este servidor lo uso como un servidor de archivos, por ejemplo, y redirecciono las carpetas de los documentos, cuando digo documentos, de todos los documentos de los usuarios, ¿sí? Podríamos decir como la biblioteca cuando se habla en Windows, y ese concepto de biblioteca, los documentos, mis imágenes, mis videos, todo lo lleno al home, voy a necesitar mucho espacio, ¿sí? Igualmente en un servidor no se da espacio ilimitado porque sería imposible tener tanta cantidad de espacio en un servidor para que cada usuario lo use para guardar toda la cantidad de archivos que quiera y de la variedad que quiera, ¿sí?
en los servidores, en un documento que le pasé que no tiene que ver con lo que venimos viendo, no tiene que ver con el contenido que vimos, pero que posiblemente lo veremos más adelante, es en la administración del disco, es cuotas de disco, ¿sí? Asignar, por ejemplo, a cada usuario determinada cantidad de megas en disco. Entonces, yo, usuario Walter, puedo almacenar hasta 4 GB, no más. ¿Se entiende? Cuota de disco. Se asigna espacio a los usuarios en el disco. En este caso, voy a decir que el home de los usuarios va a tener 8 GB. ¿Sí? Voy a dejar la misma cantidad. En este caso voy a usar este mecanismo. Definí 4 GB, aunque esos 4 GB yo lo voy a sacar más adelante. Ahora lo dejé para la instalación. Probablemente lo haga funcionar con 2 GB. Lo voy a dejar 2 GB, ¿sí? 2 GB para el espacio de memoria de intercambio, ¿sí? Y el resto, acá voy a poner el resto, ¿sí?, de los 40 GB. Recuerden que estamos hablando del disco SDA, ¿sí? Esto sería como un esquema, ¿verdad? Este disco SDA que es de 40 GB, ¿sí? La distribución es esta. Vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces me voy a ir acá y digo que tengo que tener una partición boot, ¿sí? Tamaño de la nueva partición 500 MB. ¿Sí? Cambié la unidad, fíjense ustedes, ¿sí? MB puse, MB, ¿sí? Saqué GB, si dejaría GB, ¿sí?, pondría 0,5 GB. ¿Sí? Continuar, ¿sí? Sabemos, hemos probado que instalando en una lógica arranca. Yo voy a seguir con la tradición en el sentido de si me encuentro, ¿sí?, con alguna máquina cuya BIOS no me deja bootear, ¿sí?, en una partición lógica. Entonces le voy a decir que esta partición donde se encuentra el swap es primaria y comienza al principio. Esto es una cosa de Linux. Al principio del disco. Utilizar como sistema de archivo transaccional 4, sí. Punto de montaje root, no. Habíamos dicho que el punto de montaje, si volvemos aquí a nuestro documento, el punto de montaje para boot, para los 500 MB es el boot. Entonces le digo que el punto de montaje es boot, ¿sí? Dejo estos valores por defecto tal cual están, ¿sí? Y le voy a decir si ha terminado de definir la partición. Verifico que esté correcta y ahí me dice 499 MB para es 4 y es boot. En espacio libre, aquí le voy a dar enter, crear una nueva partición. Vamos a crear la partición, creé la boot. Vamos a crear la home, después la raíz y después la swap. La home de 8. Entonces 8 GB. 8 GB. Ya aquí voy a decir que esta es lógica, que comience al principio. Sistema de archivo 4 transaccional, punto de montaje, separo el home, ¿sí? Dejo todos los valores por defecto, se ha terminado de definir la partición. Ahí vamos viendo, ¿sí?, como bien a la derecha tengo el barra boot y el barra home, es donde están montadas cada una de las particiones. Y bien a la izquierda tengo numeral 1 o hashtag 1, haciendo referencia a las redes sociales, ¿sí? Hashtag numeral 1, numeral 5, ¿sí? Fíjense el salto. 1, 2, 3, 4, primaria. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lógicas. Bien, voy para la otra partición,
crear una partición nueva de 2 GB, dije, porque así le voy a dar después a la máquina virtual el tamaño de memoria, RAM. Le voy a decir que es una lógica y que está al final. Los últimos bloques disponibles del disco rígido. Sistema de archivo, no tiene un sistema de archivo porque es una partición o área de intercambio. Entonces selecciono área de intercambio, ¿sí? Y le digo se ha terminado de definir la partición. Y el resto, que es estos 32 GB, voy a crear una partición, agarro los 32 GB por completo, es 4 transaccional y los dejo como está porque es el sistema raíz. Se ha terminado de definir la partición. Entonces tengo todas las particiones. La 1 es la boot con un sistema de archivos 4 de 500 megas. La 5 es una lógica. Está montado el home de 8 GB. Separé los documentos de los usuarios. La 7 es otra lógica en donde está el sistema, la raíz, excepto Homeboot que ya fue separado. Y en la 6 está la partición de intercambio. Finalizar el particionado, ¿sí? Y escribir los cambios en el disco. Esa es la opción para terminar. ¿Desea escribir los cambios? Hace un resumen. ¿Desea escribir los cambios? Con Tab me desplazo y le digo que sí. Ahí se encarga de crear las particiones y de formatearlas, ¿sí? Obviamente como todo es muy chiquitito, lo hace muy rápido el proceso de formateo. Fíjense que si hablamos de un disco grande, de arriba de un tera, va a demorarse un ratito, no mucho tampoco, ¿sí? Bueno, aquí está el proceso de instalación. O una parte del proceso de instalación porque es instalando el sistema base, ¿sí? Mientras eso se queda allí, voy a tratar de... Ahí está, mirar, que no se me pierda. Entonces, no estaba basando, estoy siguiendo en un principio una guía que es servidordebian.org, ¿sí? Llamé a mi nombre de equipo Atila, el dominio home.lan, le he puesto, si mal no recuerdo, ¿sí? La tabla de particiones usada es una tabla de particiones de OS que derivan, ¿sí? O vienen, ¿sí? De un estándar de las PC de IBM, ¿sí? Y de los clones de PC de IBM, ¿sí? En donde crean una tabla de particiones de tipo DOS en el Master Boot Record o registro principal de RAM. Las particiones que se crearon en el disco SDA, el disco SDB no se lo utilizó, el disco SDB, ¿sí? Ese disco de 80 GB que creé, no se lo utilizó. Por ahora no se lo utilizó. ¿Qué más tenemos? Bueno, como charlábamos en la clase anterior, ¿no? El Debian 11, va a ser nuestro servidor, con el cual vamos a hacer pruebas, ¿sí? Y poner en funcionamiento, o sea, en producción, distintos servicios. Algunos de los servicios, el orden que figura aquí es cualquiera. Yo puse ese orden, lo escribí a como me vino a la cabeza, ¿sí? Un servidor DNS, que es un servidor para resolver nombre,
un servidor de HCP, que es un servidor de asignación dinámica de IP. ¿Sí? Ustedes ven los servidores de HCP, lo ven, lo perciben, ¿sí? en sus equipos, teléfonos inteligentes, Smart TV, impresoras y cualquier otro equipo que esté conectado a la red Wi-Fi de la casa de ustedes. El que le da la dirección IP es el router que ustedes tienen en sus casas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí adentro de esos routers figura un DHCP. En mi caso, por ejemplo, ¿sí? Es un TP-Link, ¿sí? Un TP-Link un tanto viejo, de 150, ¿sí? Aquí en el panel izquierdo, en la opción de HCP, ¿sí? Este es el software que está metido dentro de un hardware, ¿sí? Y esta función es el servicio de DHCP, ¿sí? En este caso el DHCP está habilitado como figura aquí, ¿sí? Y está entregando IP arrancando desde una determinada IP hasta otra IP, ¿sí? En forma consecutiva, ¿sí? Entonces dice, inicia el pool de IP, el conjunto de IP que va a entregar dinámicamente, ¿sí? En la IP 100 y termina en la IP 150, ¿sí? Y otros parámetros es el tiempo, ¿sí? El tiempo que le está asignando de leasing, ¿sí? Por cuánto tiempo te doy la IP. Otro parámetro es la puerta por defecto, es decir, el router o camino o puerta o salida por defecto que tiene este router, y este router sale a esta otra red, ¿sí? Y los DNS, el primario y el secundario, ¿sí? Podría tener solo el primario, sí, tranquilamente, ¿sí? El secundario es a modo de respaldo. No funciona el DNS primario, intento con el secundario, ¿sí? El DNS son los que resuelven los nombres. El que me dice, por ejemplo, dónde se encuentra, no sé, edenor.com o 25digital.com.ar, no sé bien su dominio, ¿sí? Ese es el DHCP, ¿sí? Mientras mantengamos aquí la instalación, ¿sí? A ver cómo vamos. Volvemos a nuestro documento. Otro servidor, otro servicio podría ser el servidor Samba, que es un servidor de archivo que sirve para compartir archivos de impresora dentro de una red LAN, ¿sí? En realidad, en su versión 4, Samba actúa como un Active Directory, ¿sí? Como lo es ya en Windows Server. No es más solo un servidor de archivo para compartir archivos e impresora, sino que sirve para la autenticación de equipos, entre otras funciones u otras características que tiene. Servidor FTP, otro protocolo para transferencia de archivo entre equipos. Servidor HTTP, servidor de hipertexto, ¿sí? Para hacer páginas web, sitios web, en realidad un servidor de páginas web, ¿sí? Servidor SSH es un servidor para realizar conexiones seguras entre dos equipos. Un servidor de base de datos, MySQL, Postgre, MariaDB, etcétera, etcétera, ¿sí? Estoy hablando siempre dentro de software libre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy nombrando SSH de forma genérica, ¿verdad? HTTP, FTP, no estoy nombrando ningún servidor en especial, excepto el servidor de archivos Samba, ¿sí? Igual que el servidor DNS, no estoy diciendo cómo se llama el paquete, ¿sí? O el programa del servidor DNS, al igual que DHCP, genérico, ¿sí? Aquí vamos a usar, por ejemplo, el servidor, aquí vamos a usar el paquete Open
SSH. ¿Sí? OpenSSH, si mal no recuerdo, _medio server. ¿Sí? Y para no recordar tan mal, vamos a tratar de venir a la consola de mi sistema, ¿sí? Y vamos a poner apt _medio caché search open SSH, a ver qué tenemos. OAPT _medio caché search open SSH server pipe grep server. Habíamos dicho la clase pasada que apt es un administrador de paquete de Linux, ¿sí? Es un administrador de paquetes, si queremos usar otra palabra o como analogía, es aquel que administra el software, que permite instalar, desinstalar, ¿sí? En este caso, apt-cache me permite con la opción search buscar algún paquete o programa que se llame OpenSSH, y con pipe es un comando que existe también en Windows, podemos decir en DOS, para retrotraernos a décadas atrás, ¿sí? La salida del comando, la salida de este comando, ¿sí? Es entregada o dada a la entrada del comando grep que busca la palabra server en la salida de este comando que está pintado en negro, que es lo que más arriba se ejecutó. Es decir, una forma más práctica de encontrar. Aquí así se llama el paquete. OpenSSH Server es un servidor de terminal seguro. Servidor de terminal seguro SSH para realizar acceso seguro desde máquinas remotas. No quiere decir que sea el único. Este es uno de los servidores muy utilizados, ¿sí? Por los administradores de red. Y va a ser uno de los primeros que utilicemos, instalemos, ¿sí? Porque va a ser práctico para desde nuestra máquina Linux anfitrión. En el caso de ustedes, probablemente su máquina Windows anfitrión, ¿sí? O host, ¿sí? Con un programa denominado, por ejemplo, lo voy escribiendo así no nos vamos olvidando, ¿sí? Ustedes puedan acceder, si quieren, remotamente desde su Linux, desde su Windows a su Linux, ¿sí? Usando el protocolo SSH, ¿sí? En realidad, usando el protocolo SSH a través de este servidor OpenSSH, ¿sí? Lo pueden hacer desde Windows utilizando el programa PuTTY.exe. ¿Sí? Este programa que corre en Windows me permite conectar a servidores SSH, ¿sí? Para que se despeje, que salga esas letras allí, ¿sí? PuTTY, ¿sí? Este programa que corre en Windows me permite conectar a servidores SSH. Donde lo encontramos a este programa, mientras se instala vamos a hacer este recorrido, ¿sí? Venimos acá, vamos a tratar de buscar PuTTY, ¿sí? PuTTY, ¿sí? Y vamos a buscar hay varias utilidades, solo queremos el programa PuTTY, ¿sí? PuTTY es un cliente Telnet, un cliente Telnet y SSH, ¿sí?
Con esto nos está queriendo decir que este programa nos permite conectar a un servidor, ¿sí? SSH, por ejemplo, ¿sí? Download, ¿sí? Acá tenemos la página, control C, me vengo aquí, la dejo guardada aquí. Le podemos decir lo descargamos de aquí. ¿Sí? Lo descargamos de aquí. Vamos a ir guardando este archivo en clases 2022 28 IRD. Vamos a crear una carpeta que le vamos a poner 2022 0511 que soy. Y dentro de esto vamos a poner insta el nombre, datos, información referida a la instalación de GNU Linux Debian 11, ¿sí? Y algo más. Enter. Guardar. Bien. Guarda. Decía, de aquí también vamos a usar otro programa, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un cliente que permite también hacer conexiones FTP y SFTP, ¿sí? SFTP es porque utiliza el protocolo SSH, Secure File Transfer Protocol, pero eso lo dejamos para cuando llegue ese momento. Vamos con esta instalación, va por allí, dejamos la instalación, vamos con esta información que estábamos leyendo, ¿sí? Del programa PuTTY. Yo el programa PuTTY no lo necesito, ustedes sí, ¿sí? Porque están ejecutando o se van a conectar al servidor desde un Windows. Yo como lo voy a hacer desde un Linux, ¿sí? Abro mi consola Linux, que ya la tengo por aquí. ¿Qué voy a usar? Fíjense lo que dice aquí, OpenSSH Server, ¿sí? Pero como está el OpenSSH Server, también está el OpenSSH Client, ¿sí? Entonces aquí ustedes verán OpenSSH Client. Yo en mi host tengo instalado el client, entonces yo pongo SSH, le doy enter, ¿sí? Y ahí me muestra la ayuda, ¿sí? Del cliente SSH. Ahora lo vamos a probar, ¿sí? No sé si exactamente en esta instalación porque se hace muy largo el video y yo podría cortarlo, pero el proceso de edición me tarda demasiado tiempo. El proceso de edición de videos, ¿se entiende? El cliente va a actuar de la siguiente forma. SSH, por ejemplo, al equipo que me quiero conectar, a ver si mal no recuerdo, control, sí, no estoy recordando bien. History, a ver cuánto tengo en el history. Y si en el history la salida del history se la mando al comando buscar SSH,
Aquí está. El history yo le cambié unos valores por defecto, si mal no recuerdo que era el history, history, ¿sí? Tiene la historia de los comandos ejecutados, ¿sí? En DOS también, o en Windows. Digo DOS porque hago referencia al DOS viejo, ¿sí? Pero en Windows, en su terminal, ¿sí? O símbolo del sistema, también tengo una historia de los comandos ejecutados. Aquí ustedes verán, y eso acá en Windows, en Linux, es configurable la cantidad de líneas que quiero que se guarden en el history, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tengo unas líneas del año pasado donde me conecto. Por ejemplo, tengo SSH, ¿sí? Me conecto con el nombre Walter a esta máquina, que es lo que vamos a hacer. Esto, si mal no recuerdo, es símbolo de admiración cerrado, ¿sí? Espacio 1248, y esto, ahí, si recuerdo mal, ahí está, pegadito, pegadito, no con... Fíjense, el símbolo de admiración cerrado pegadito en 1248 recupera la línea history, la 1248, que es SSH, espacio, Walter arroba y un nombre de dominio o una IP, ¿sí? Es una IP porque no teníamos configurado, en este caso no tengo configurado un servidor de nombre, ¿sí? Bueno, ahí después de un rato dio el error de conexión, ¿sí? Donde me dice que finalizó el tiempo, ¿sí? Para realizar la conexión a través de SSH al host, cuya IP es esta, en el puerto 22. Y ahí vamos, cuando instalemos SSH vamos a ver, SSH trabaja por defecto en el puerto 22, ¿sí? Los distintos servicios trabajan en distintos puertos, ¿sí? Para que no se interfieran entre ellos, ¿sí? Entonces, una forma, volviendo a nuestro ejemplo, es SSH, ¿sí? Walter, SSH es el cliente, Walter es el nombre de usuario que existe en la máquina remota, por ejemplo 192.168.1.171, o sea, en la máquina 192.168.1.171, que supuestamente debería estar corriendo un servidor SSH y tiene habilitado el usuario Walter, o sea, tiene creado el usuario Walter y a su vez el usuario Walter está habilitado para entrar por SSH, ¿sí? Y a su vez el puerto por defecto es 22 porque si no debería identificar el puerto, ¿sí? Este es el cliente SSH del servidor SSH. SSH es el cliente del servidor SSH. Ahora vamos a realizar la conexión y ustedes utilizarían PuTTY. ¿Qué es PuTTY? A ver si tenemos aquí a mano. Habíamos recordado que yo había instalado Windows XP. A ver, Windows XP que tenías acá con Windows XP. Esto tengo que arreglar, que me había dado error la vez pasada. XP por 86. No encuentra el archivo. ¿Sí? A ver, cuando ustedes tienen errores, ¿sí? Recuerden, lo primero es ir y navegar. ¿Sí? Navego, busco por internet, buceo por internet a ver qué es lo que encuentro. ¿Sí? Hay mucha información aquí, ¿sí? Como para buscar en internet a ver si me ayuda a resolver el problema. A ver, dice quedó clases with os BDI. Error. File not found. Opening file. Media os. A ver.
vamos a ver, vamos a ir a configuración de esta máquina, ¿sí? Almacenamiento, sí, vamos a ver por qué no está, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué me voy a ir? Al administrador de disco y ver si Windows XP x86, ¿sí? Voy a ir acá, ¿sí? Acá estoy en la máquina virtual, administrador de medios virtuales, y por acá abajo debería estar esta que está desconectada. ¿Por qué está desconectada? ¿Sí? Vamos a maximizar un poco. Esta me llevaba a esta dirección que está acá. Supuestamente esta dirección que está acá no está más. A ver, voy a abrir el explorador de archivos. 28 os, clases 22 de 28 os. Algo se ha perdido porque aquí está el archivo, ¿verdad? ¿Sí? Control L, tengo la dirección completa acá arriba, copiar, me voy aquí, voy a liberar, ¿sí? Ese disco. Fallo al desconectar disco duro, media dato, de la ranura y de primario, y de maestro, los detalles, session machine, invalid BM state. A ver en qué estado se encuentra la máquina virtual. Guardada. Le vamos a decir descartar el estado guardado. Descartar el estado guardado. A ver si con eso fue suficiente. No, parece que no. Parece que todavía no. Entonces le vamos a aceptar. Vamos a decir. Vamos a ir de nuevo al administrador del disco mientras. Bueno, acá les contaba, ¿no? Estaba hablando de que si tengo más CD o DVD, más medios desea analizar medios de instalación adicionales, más DVD, porque la distribución Debian contiene varios DVD, perdón, muchos CD, varios DVD. ¿Desea analizar medios de instalación adicionales? No, le voy a decir, ¿sí? ¿Desea utilizar una réplica de red? Sí, esto es, si quiero que Debian ahora ya se configure para encontrar software en internet, sí, le voy a decir, desde Argentina y tab, retroceder, le voy a decir desde Brasil, este servidor. Si voy a salir con un proxy desde mi red hacia afuera, tengo que poner los parámetros acá. No, en mi red no hay un proxy. Analizando réplicas. Las réplicas son estos repositorios que existen en el servidor que seleccioné, ¿verdad? Ese de Brasil. A ver cuánto tarda esto, si no volvemos a lo que estaba tratando de hacer, que era por aquí. Acá liberar este disco, liberarlo. Y eliminar. No me gusta ese. Esto sigue aquí. Voy a venir acá donde tengo el disco, ¿sí? Donde tengo el disco, al F2, por las dudas, al disco lo renombro, vuelvo aquí al administrador de disco y le digo eliminar ese disco. Ahí está. Vuelvo ahora aquí a este disco. Esto lo hago por las dudas si me viene y me borra el archivo. No quiero que me borre el archivo del disco. Voy a añadir un disco que está aquí, acá, OS, aquí. A ver. Cerrar. Y ahora me voy a venir a ver cómo sigue la instalación. Va bien. Me voy a ir a la máquina virtual.
virtual, Windows, vamos a Windows XP, configuración, almacenamiento. No tengo mal disco, bien. Ay, no me acuerdo si lo tenía ubicado en una controladora SATA o IDE. Bueno, vamos a suponer que estaba en una IDE. Vamos a agarrar el disco Windows XP. No attachment, seleccionar, aceptar, doble clic. Presione cualquier tecla para iniciar el CD. No quiero iniciar del CD. Vamos a ver si continúa con el arranque del disco. Pareciera que sí, continúo con el arranque. ¿Sí? Me apareció esa opción de presionar una tecla para arrancar el CD. Fíjense, estoy en la configuración de XP porque la primera unidad, ¿sí?, con la que va a arrancar el orden de arranque es la unidad óptica. Por eso de allí, después lo voy a sacar ya que está bien. Vamos a ver cómo va la instalación. Seleccionar e instalar programas. A ver un segundo, así no vamos terminando esta partecita. Y se queda corta de recursos. El equipo físico tiene pocos recursos, si no esto iría bastante más rápido. Probablemente le podría haber asignado un núcleo más en la máquina virtual. A ver si procesaba un poco más rápido. Bueno, mientras eso sigue entonces ahí, aquí ya arrancó Windows XP. Supongo que no tiene password, porque si tiene password pierdo. Acá se está iniciando Windows XP para que ustedes creo que no lo escuchan, pero la musiquita muy clásica de Windows XP. Windows Experience, ¿sí? ¿Sí? Y aquí no me acuerdo si símbolo del sistema ping 888, y le estoy tirando un ping, da respuesta, con lo cual significa que tengo internet, ¿sí? Ping, habíamos charlado, es un comando que nos permite determinar si una máquina está viva o por lo menos si está configurada para que dé respuesta de que esté viva, ¿sí? Acá voy a abrir, ejecutar, ¿qué tengo? ¿Qué navegador tengo? Todos los programas. Bueno, Internet Explorer. Y a ver qué configuración IP tengo. IP con el comando ipconfig, ¿sí?, puedo determinar rápidamente la configuración IP que tengo, ¿sí?, para el conector identificado como conexión de área local. Tengo la IP 1.109. ¿Sí? La IP 1.109. Esta seguro está configurada esta máquina como adaptador puente, ¿sí? Para Windows XP, la red en el adaptador 1 que está habilitado, está configurado como adaptador puente con la red inalámbrica, ¿sí?, con el adaptador inalámbrico, ¿sí?, el Wi-Fi. Vuelvo aquí, vamos acá, así seguimos con las instalaciones y no se nos va más tiempo. ¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes? No. Taxel. Vamos a seleccionar algunos paquetes, vamos a sacarlos a casi todo, excepto que podríamos, si seguimos la guía, sí, que les contaba hoy, no selecciona ningún paquete. Cuentas de usuario y password, root,
¿sí? Acá es otro lugar, digo, hay montones de lugares, estos son lugares muy seguros en cuanto a la información que tira, ¿sí? El creador es Fernando Ribeiro y la guía en la fuente está hecha en portugués porque es brasilero el hombre. La password, reloj y el uso horario, particionado del disco duro, instalación del sistema base, ya pasamos por eso, configuración del gestor de paquete, ya pasamos por eso, elegir una réplica, ¿sí? Concurso de popularidad, esta encuesta ya la pasamos, selección del software para instalar hasta Excel. Fíjense aquí que esta persona elige desinstalar, no instalar hasta la Standard System Utilities, ¿sí? Yo voy a dejar esa opción, ¿sí? Activada y le voy a dar continuar, ¿sí? Fíjense ustedes. ¿Cómo me muevo? Me muevo con tab, con flechita y con la barra espaciadora selecciono, ¿sí? Selecciono o deselecciono, ¿sí? Tab, fui a continuar, enter. Bien, en el mientras tanto estaba aquí, ¿sí? Quería decir, para no ir muy lejos, que lo que quería hacer es ir a puti.org. No se puede mostrar esta página. Esperen un segundo que algo mal seguro hice. O el navegador es tan viejo. Esto va instalando. Vamos a Windows XP. Control. Bueno, http www.puti.org. Google.com. Sí. Y acá voy a escribir Puti. P-U-T-T-I. Puti.org. No, no me voy a meter con algo que está absolutamente tan viejo. A ver. Claro, no. A ver, lo único que yo si tengo... podría ser así. Ejecutar. Barra. Epa. Barra. No está configurado. Barra. Ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Barra. B. Boc. SRB. Enter. Dispositivo de red, preferencias de red, carpetas compartidas, preferencia de carpetas compartidas, carpetas compartidas,
carpetas de la máquina, carpetas transitorias, agregar, la ruta, el raíz, root, solo lectura, aceptar, aceptar. A ver, dispositivos, carpetas compartidas, preferencias, y me dice Beboc, ¿sí? Acá, en la ayuda. Vamos. Dice / Beboc SBR. 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 Un pequeño detalle, ¿no? A ver cómo vamos. Aunque esto está tardando demasiado. SBR. No tengo un error en la conectividad para averiguar. Aquí, por ejemplo, podría poner ifconfig en Windows, en Linux, sudo ifconfig, me va a pedir la contraseña. Es la 1.11. La IP de mi Debian es 1.11. La IP es 1.109. Entonces yo podría decir ping a la 1.11, ping 192.168, 1.11. Bien. Entonces, net use asterisco, net use comando, creo que son por arriba comandos para trabajar en la red, usar en cualquier unidad con el asterisco, el / 192.168, 1.11 / Beboc SBR. Escriba nombre de usuario para conectarme a esa máquina. Walter. Escriba la contraseña. No. No. No puede ser así. No. Podría... A ver, aquí vamos a hacer así. Estoy en mi máquina. Sudo add user. No, pero tengo que tocar todo. Lo que puedo hacer, a ver, un segundo, puedo hacer así, venir aquí y puedo decir que no muestre las teclas, venir acá, acá, aquí, aquí, así, y se escriba el nombre de usuario, Walter, y escriba la contraseña. A ver, de nuevo. Por supuesto no vale. Enter.
usuario ha cancelado. Escriba el nombre del usuario. Walter. Error de inicio de sesión. Pues no es algo que tengo que revisar ahí. Vamos a salir. Toda la idea era instalar aquí la utilidad o el programa PuTTY, ¿sí? Para realizar conexiones desde Windows hacia el servidor. ¿Sí? ¿Hacia qué servidor? Hacia el servidor que estamos instalando o a cualquier servidor que corra, primero, a un servidor SSH. ¿Sí? Por supuesto, conociendo las credenciales de antemano, si no, no podré instalar absolutamente nada. Bien, se está tomando su tiempo. Creo que sí, que voy a hacer un corte unos minutos atrás. Voy a hacer unos cortes unos minutos atrás y voy a continuar más adelante. A ver cuánto va esto de espacio. Bien. Sí, voy a hacer un corte, tal vez arranque por este momento. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos esta parte fue como un repaso de lo que vinimos haciendo. Recordemos que acá nombre del equipo, dominio, tabla de particiones, ¿sí? También hemos seleccionado por aquí el superusuario, superusuario, ¿sí? En donde el superusuario en los sistemas Linux es root, ¿sí? Y para esto hemos ingresado una contraseña 321. Esto no es solo para nosotros, no se escriben las contraseñas, ¿sí? Y si superusuario, si la contraseña, como nota, ¿sí? Si la contraseña está en blanco, la cuenta se deshabilita y se crea el usuario y se crea un usuario con la posibilidad de ejecutar como sudo. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Bien, ahora sí estamos llegando a la parte final del instalador de Debian. A ver.
desea instalar el cargador de arranque, ¿sí? Ese es el gestor de arranque, cargador de arranque, ¿sí? Es Groove, que lo habíamos charlado, ¿sí? Dentro de los cargadores de arranque, ¿sí? Uno de los últimos pasos era la selección de instalar el cargador de arranque. Dentro de los cargadores de arranque, este es Groove, ¿sí? Que es de código libre, free software. Esto es Groove. Y dentro de los conocidos, Lilo, como un Linux Loader viejo, ¿sí? Y Groove. Linux es Linux Loader, y estoy Grant, a ver, así no le erro. Desea instalar, sí, vamos a decirle que sí. ¿En dónde? Fíjense, como tenemos más de un disco, voy a elegir el disco, que el cargador se instale en el disco donde tengo el sistema corriendo, el sistema base, el sistema operativo, aquí. Vamos a buscar aquí de Google cargador Groove. No, ya lo había buscado, si mal no recuerdo. Es de la GNU, ¿sí? Cargador de arranque múltiple desarrollado por el proyecto GNU. Nos permite elegir qué sistema operativo arrancar de los sistemas operativos que hay instalados en el disco rígido, ¿sí? Ese es Groove. Así. GNU Group. GNU Garand Unified Bootloader es un cargador de arranque múltiple desarrollado por el proyecto GNU que nos permite elegir qué sistema operativo arrancar de los instalados, ¿sí? Allí vamos a empezar a, por ejemplo, a navegar sobre gnu.org. Sistema operativo GNU. Fíjense que nos lleva a algo nuevo que nunca hemos charlado, ¿sí? Es porque la GNU, ¿sí? Que está patrocinada por la Free Software Foundation. En realidad la Free Software Foundation es una fundación que se encarga de todo lo legal, ¿sí? Alrededor del mundo del software libre, ¿sí? Y GNU es un proyecto. Y como proyecto también tiene la creación de un sistema operativo libre, ¿sí? Como no tiene un sistema operativo libre todavía funcionando, ¿sí? GNU ofrece todas sus herramientas, y esperemos que así siga siendo, a los demás Linux, ¿sí? Que son kernels, que es el núcleo del sistema operativo, ¿sí? Por eso hablamos de, o escribimos, ¿sí? Aquí lo voy a escribir ahora, por eso hablamos de acá arriba, por ejemplo, nosotros lo que hicimos acá fue instalar GNU, ¿sí? barra Linux, GNU barra Linux Debian.
Estoy diciendo que el sistema se llama Debian. Es un GNU Linux. ¿Por qué? Porque Linux es el kernel y GNU es todo lo demás que tiene. Y todo lo demás que tiene es todo, absolutamente todo lo que se ve del sistema, ¿sí? Desde las interfaces gráficas, los programas, todo es GNU. Linux es solo el kernel, ¿sí? Y lo que está desarrollando, instalación completa, enter continuar, asegúrese de extraer el medio de instalación, eso era muy común por si en las máquinas cuando uno la configuraba para que arranque desde la lectora de CD, DVD, ¿sí? Damos enter. Acá recuerda habíamos creado, volvamos a esta parte, instalar GNU Linux Debian, ¿sí? Acá ¿qué tenemos? Tenemos proyecto GNU más el kernel de Linux, más el nombre del creador de una distro o distribución, coma, en este caso Debian, que ya habíamos charlado en clase. Debian es de Ian Murdoch, espero no escribirlo mal, ¿sí? Y llama así a su sistema operativo Debian de Debra, su novia, Ian, su nombre. Entonces queda, toma parte y queda Deb Ian. Sería de aquí el nombre de la distro. De aquí el nombre de la distro. ¿Y qué les decía? ¿Por dónde va acá? Ya estamos para iniciar. Walter 1, 2, 3. Creo que había puesto. No puse eso. W. Pérez. W. Pérez 1, 2, 3. Lo vamos a anotar, pues si no me voy a olvidar. Entonces, superusuario, y como usuario, en nuestro ejemplo fue W. Pérez, con contraseña 1, 2, 3. Bien. Acá estoy. Si hago un IPA, veo los dos adaptadores de red. Fíjense, el 2 y el 3, a esta altura, a esta altura, el 2, está el MP03, que es el que está configurado con a esta altura de la IP10 0.2.15 que habíamos hablado, que es una IP privada de clase A, es una IP que no se direcciona hacia internet. La máscara por defecto pone /24, lo cual significa que los 3 primeros octetos están en 1, ¿sí?
y ahí suma la cantidad de bits en 1, por lo tanto si 3 octetos están en 1, 3 por 8, 24, por eso 24, no es la máscara por defecto de ese tipo de clase A, donde sería /8 por defecto, o sea, el primer octeto en 1. Pero no interesa, solo venía para, no interesa para esta configuración, sí para nuestra materia, era para charlar de que tiene esta dirección IP así porque está configurado el adaptador de red como NAT. Internamente VirtualBox, no sé si se podrá cambiar, cuando hace NAT pone ese tipo de clases de direcciones de red. Y un segundo adaptador, el 3, fíjense que está aquí en P0S8. Ese es el segundo habilitador que yo habilité dentro de la máquina virtual, pero no se configuró, ¿sí? Dentro de Atila, ¿sí? Fíjense que acá está el segundo adaptador de red. El primero haciendo NAT y el segundo desconectado, ¿sí? Volvemos, exit, salgo de la máquina y si quiero loguearme como root, ¿sí? Y la password. Bien, exit, cambia el prompt, fíjense cómo cambió el prompt al numeral, root @atila y numeral, ¿eh? A wperez@atila pesos. Con exit salgo, ¿sí? Bueno, creo que es todo por ahora. Espero les vaya sirviendo, ¿sí? Este archivito lo vamos a guardar y compartir. Bye.